comienza Un Cero a la Izquierda. Conduce Fernando Proto. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que venga primero, pero no sirve dejarse pegar. Hola a todos y todas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Un Cero a la Izquierda. Este programa que sale todos los días miércoles, donde más si no es acá en UT Digital, la radio de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, hoy no me acompaña Francisco Fernando, sino que me acompaña la reina de los controles, Agustina López San Martín, del otro lado. Hoy no es la Ah, está. Me faltaba eso. Ahí me acompaña como siempre del otro lado. Bueno, ya lo saben, los medios de comunicación, las formas de comunicación con el programa son, por un lado, el WhatsApp, el 11 58 15 80 50. 11 58 15 80 50. Si no, pueden unirse al Instagram, a utdigital, @ut.digital, @ut.digital. También se pueden unir al Instagram de su servidor, que es @un02023, @un02023. Mi hija mayor me dice que tendría que estar cambiando, porque el 2023 quedó muy lejos, pero bueno, fue cuando arrancó el programa. Así que bueno, @un02023. Por otro lado, si lo están viendo con el celular, escriben ahí abajo, la profe Julia, el profe Ignacio. Sé que varios me están escuchando ahora, tal vez on demand, como me hace el profe Mariano Palomba, que después escribe, él deja su cabezazo en el teclado. Así que saludos a ellos del otro lado, saludos a la profesora Ovalle, que hoy cumple años, así que feliz cumpleaños. Saludos, bueno, también al resto, Barba, Indira, Emanuel, Javier, bueno, todos, Eduardo Russo, todos y todos, Santiago. Saludos a todos y todas, obviamente a mis tres amores, Guada, Lourdes y Eli, un beso grande. Y bueno, como siempre, si están viendo con el celular, escriben abajo. Si están viendo en una compu, ya sea ahora en vivo o on demand, escriben acá al lado, aquí a mi izquierda, dejan lo que quieren, y si no saben qué, el cabezazo al teclado. Con uno bastaba, no eran necesarios tantos, pero suma. Así que bueno, ahora sí, separador editorial. Es de lo que corresponde y debe ser, porque no todo el que se dice peronista es peronista, aunque mantenga el sello y llegue a presidir lo más alto del estamento del peronismo. Así como no, Borgia no fue un ejemplo de cristianismo, aunque llegó a papa. Uno es lo que hace y hace lo que es. Yo creo que todo aquel que sea como un acto reflejo y ciego el sentido de la solidaridad, del amor y el respeto por el hombre que trabaja, como yo dije, con su músculo, su intelecto, ese es mi compañero, no el que se dice peronista. Un Cero a la Izquierda. Bueno, ahí lo escuchamos al querido Leonardo Fabio hablando de quién es el compañero, quién es al que él siente el compañero, que no es solo decirse, sino también es con el músculo, con el hacer, el ser peronista. La semana pasada se dio una particularidad. Ayer conmemoramos, quienes integramos el Movimiento Nacional Justicialista, o en realidad el peronismo, un nuevo aniversario de lo que fueron 80 años, de lo que fueron los asesinatos, los fusilamientos de José León Suárez y el inicio de la resistencia peronista con el levantamiento de los generales Valle, Tanco y Cogorno a lo que fue la revolución fusiladora. Pero paradójicamente en esta misma época, que también se cumplía la semana pasada un aniversario, 70 son del levantamiento y 80 del primer gobierno de Perón, que surge un 3 de junio de 1946, porque el 3 de junio del 43 se había dado el golpe de Estado, la revolución de los coroneles, también llamada. Y en ese contexto de revolución, de pelea, que recordamos los peronistas en estas fechas y de triunfo de Perón, del primer triunfo de Perón,
se dieron la semana pasada 3 muertes significativas. Claramente la del día viernes fue la más significativa de todos, la del Indio Solari, personaje disruptivo de la escena nacional, el tipo que no quería llegar a ser, como se dice ahora, mainstream, no quería llegar a ser de las corporaciones, pero que a su vez se transformó en un ícono de masas. A ver, yo difiero mucho la cuestión de lo que es lo popular, lo de masa, ¿no? Digo, lo popular es algo que establece bajo los sectores populares, bajo los sectores más desposeídos. Algo de masas es para mí algo que atraviesa a todos los sectores sociales, ¿no? Y el Indio Solari fue eso, nació como algo pensado más para, podríamos llamar, una clase media intelectual, progresista, de izquierda, psicobolches, como se lo solía llamar, que con el paso del tiempo derivó hacia una masificación popular, donde ya no era necesario tampoco ser un estudiante de filosofía y letras para tratar de interpretar qué nos decía o qué decía el Indio Solari con sus letras y con sus líricas y con sus canciones, especialmente en aquella primera etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después llegó el Indio y después llegaron los fundamentalistas del aire acondicionado. Y él se reivindicó hace no un tiempo diciendo que él era un peronista, un artista peronista. Así como Fabio tenía la frase a la inversa, no era un director de cine peronista, sino que era un peronista que era director de cine, el Indio Solari se reivindicaba como un artista peronista, por esta cosa de ir al combate, estar en la presencia. Y no, un punto no menor, que eso no lo tenía ni Fabio, ni el Indio, ni quién más para nombrar conocido artista. Bueno, obviamente Hugo del Carril, varios personajes. Ninguno quería hacerse el pobre. Ellos querían ser populares, ellos querían llegar a todos, pero no era necesario hacerse él, era disfrutar lo que habías tenido porque lo habías ganado justamente. No lo habías ganado ni con la prebenda, ni jodiendo a otro. Lo ganaste en tu honor, en tu valía, en tu individualidad, pero sabiendo que tu individualidad era parte de un colectivo. Por eso la frase de Fabio, ¿no? Que uno no puede ser feliz en soledad. O el propio Indio Solari, ¿no? Con esta cuestión que si no hay amor, que no haya nada. Bueno, en todas estas lógicas, paradójicamente, justo la semana pasada, no solo fallece el Indio Solari, fallece por el otro lado, a comienzo de semana, creo que fue el día lunes, el día martes, fallece José Sanfilippo, aquel que todos recordamos por haberle dicho a Goicoechea, se comió todos los amagues en aquel tiempo nuevo de Bernardo Neustadt, y que Goicoechea, Bilardo lo saca a Goicoechea porque lo está burlando, se está quejando de los 5 goles que nos habíamos comido contra Colombia acá en la cancha de River antes del Mundial 94, aquel que le dijo a Ruggeri que le tenía lástima y Maradona al lado le dijo lástima a nadie, maestro, lástima a nadie. Bueno, Sanfilippo, paradójicamente, con todo eso que él tenía, que era bastante soberbio y bastante agrandado, con derecho, un tipo que fue un goleador notable en casi todos los equipos que estuvo, él era peronista. Él viajó en el famoso avión que trajo a Perón en el 72. Y no era cualquier peronista, era un tipo que su familia, en su momento necesitada, pidió ayuda al peronismo y encontró en el peronismo quienes los podía ayudar. Y eso a él lo metió dentro del peronismo. Lo metió tanto que cuando vuelve con Perón, una de las cosas que hace es llevar al plantel entero de San Lorenzo a que lo conozca el general, en Gaspar Campos. Y fue un tipo que confesó siempre su peronismo y que confesó siempre, más allá de esa famosa frase también cuando quiso hacer política de garrote, 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 un tipo que se reivindicaba también popular, a sus maneras, a las maneras de un tipo que nació en otra década, en otra época, pero que sentía ese valor peronista. Y dentro de la misma semana también fallece alguien que, teniéndolo todo, se jugó por una causa social y que nunca lo negó, nunca
nunca, es más, en este contexto, ¿no?, del Ni Una Menos, ¿no?, del 3 de junio, creo que el mismo día que el Indio, si no fue el jueves, fue el viernes, fallece Chunchuna Villafañe. Chunchuna Villafañe, actriz, pero que también fue modelo, una mujer con una posición económica importante en su juventud, que en esa tierna juventud de los años 70, como tantos otros, pero en el caso de ella lo hizo carne, decidió militar en el peronismo y decidió militar en la gloriosa JP, lo cual a ella le costó bastante. Le costó también estar guardada, le costó el exilio porque fue pública su acción de reivindicarse peronista, así como lo habían hecho tantos otros, pero ella, como tantos otros, cuando volvió la democracia, que algunos por miedo o que siempre eran críticos y bueno, no querían mostrarse tan iguales. Ejemplo práctico con sus libros como La sangre derramada, José Pablo Feynman. Digo, uno no es lo mismo el Feynman de los 70 que el Feynman de la vuelta de la democracia, que el José Pablo ya en los años del kirchnerismo. Hay varios José Pablo y en este sentido Chunchuna Villafañe nunca le renegó. Y es muy peculiar, ¿no?, que en una semana tan cargada de peronismo, en un mes tan cargado de peronismo, porque el 16 de junio también conmemoramos lo que fue los bombardeos a Plaza de Mayo, tenemos esto también. Tenemos estos personajes que justo mueren en una época histórica del peronismo y que nos demuestran cuánto dura el peronismo. Esta cosa que dijo Perón de la organización vence al tiempo, es verdad. Que más allá de los nombres, que los nombres pueden ser Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Quintela, Jalil, Sergio Massa, que encima todos llegan de lados distintos o del mismo tronco peronista, que lo puede ser el propio Carlos Saúl Menem, Eduardo Duhalde, varios, todos distintos, pero que al fin y al cabo todos son parte de ese mismo tronco. Tal vez en este momento, que ya el peronismo no es el peronismo de los 70, ni de los 50, ni de la resistencia, ni de los 80, el de la vuelta de la democracia, ni del menemismo, y tal vez tampoco ni siquiera el del kirchnerismo. Tal vez sea el momento que, aunque no le guste a Guillermo Moreno, de hacer nuevas canciones, pero hacer nuevas canciones no significa dejar atrás cierta doctrina, sino de adaptarnos al tiempo que corre, sin vender las banderas, tal vez volviendo a traer banderas que nunca terminamos de hacer valer, que son tal vez la de la resistencia, la de volver a pensar la liberación nacional y de volver a construir una patria justa, grande, libre y soberana. Será en ese contexto donde han partido peronistas, donde 3 peronistas han partido la semana pasada, que tengamos que construir ese nuevo peronismo, ese movimiento histórico que nos lleve adelante con sus organizaciones de base, con sus sectores populares, con sus sectores intelectuales, a construir una nueva patria, para que lo que ellos vieron, lo que ellos pelearon, lo que ellos difundieron, sea realmente llevar a cabo, ¿no? Sea realmente llevado a cabo y que esto genere eso que tanto anhelamos, que es la liberación nacional. Bueno, para recordar al Indio, una última cosa antes que me olvide, que este muchacho Diego Recalde haya salido en Crónica a arrepentirse de la barbaridad que dijo la semana pasada de Agostina, no te salva de nada. Lo que dijiste es lo que pensás, así que por más disculpas que pidas, ya quedaste ahí marcado. Y espero que esa marca os quede para siempre, con esos comentarios que no venían al dato. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Andrés Calamaro y al Indio Solari haciendo una bellísima interpretación de El Salmón.
Debo contar lo que yo solo sé. Un perdón, Víctor Sueiro también. Quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que yo solo sé. Un perdón, Ángel Cristo también. Sé de que para algo usé la cuchara, porque no encuentro sopa, postre bien salada. Hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. ¡Qué resaca! No pienso estar enero en Pinamar, no me gusta el fantasma, ya habrán. ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite. No pienso estar enero en Pinamar, no me excita el fantasma, ya habrán. ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme si el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es fácil, why not? La difícil, la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame un poco de tu amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame un poco de tu amor, amor. Dame un poco de amor. Dame un poco de rock and roll, amor. Un gran aplauso. Y como dije anoche, los músicos populares nunca son nuestros enemigos. Por favor, apoyen a los músicos populares. Gracias. Yo amo el vino, pero no para la borrachera. Yo tengo mucho respeto por el vino. Amo el vino, que es la única alegría que tiene el pobre, el trabajador, el obrero, que viene cansado, no tiene Mar del Plata, Punta del Este, no tiene riqueza. Se toma un vinito, ese vino amo. Amo el vino que tomaba mi padre, Achero del Monte, cuando después de tanto trabajar la semana con el hacha, el domingo se tomaba un vino y cantaba. Qué cosa más maravillosa, el vino le devolvía el canto. Un cero a la izquierda. Bueno, ahí lo escuchamos a el querido Horacio Guaraní hablando de esto del vino, pero también hablando de algo que no es raro también, que era este trabajador que era su padre y que el vino lo alegraba, que el vino no lo ponía malo, sino que lo ponía mejor, y que era el momento como de fiesta después de haber trabajado, como fue Guaraní también, hachero en el campo. Y eso está relacionado con lo que vamos a ver hoy en el programa, con lo que vamos a hablar hoy en el programa. Previamente a eso, quiero decirles que tenemos auspicios en este programa y que esos auspicios se suma uno nuevo. Por un lado tenemos los dos auspicios tradicionales.
Uno es el de, ya lo saben, Malungo Libros. Malungo Libros, lo mejor en libros sobre cultura afro de la Argentina y del mundo. Los querés conseguir, tenés que irte a Parque Centenario, puesto 44. O si no, los buscas por Instagram. Librería Afro, amiga. Comunidad Afro. Lo mejor en marroquinería del norte argentino. Viento Norte Indumentaria. Lo que precises en Viento Norte Indumentaria. Donde ir de vacaciones o descansar, te recomiendo Cabañas La Amanecida. Y por último, se suma el nuevo auspiciante. Y el nuevo auspiciante es Malungo Libros, lo mejor en libros sobre cultura afro de la Argentina y del mundo. ¿Los querés conseguir? Tenés que irte a Parque Centenario. La Amanecida en Tilcara, Cabañas La Amanecida, lo mejor del norte argentino. Si están pensando en eso, La Amanecida, lo mejor del norte argentino. Cabañas La Amanecida, comiendo Cabañas La Amanecida en Tilcara, La Amanecida. Para comunicarse pueden hacerlo por el Instagram de La Amanecida, buscan La Amanecida y lo encuentran, o si no lo pueden hacer al 388-456-7399, 388-456-7399. Y ya saben, nombrando el programa, en cada uno tienen un descuento. Así que ya lo saben, Malungo Libros, Viento Norte Indumentaria y La Amanecida. Muchas gracias por acompañar al programa. Y bueno, como les venía diciendo, vamos a hablar del programa de hoy. ¿Y qué está presente en el programa de hoy? Bueno, lo que está presente en el programa de hoy es esto de los hacheros, estos trabajadores del campo que buscaron otra manera, otro lugar, otro espacio donde tratar de llevar su trabajo, producto de que el campo se había ido talando, se había ido cortando, se había ido sacando. Y bueno, y ese espacio se fue achicando porque hubo una empresa que se empezó a encargar de esto. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta empresa? Una empresa británica. Esta empresa británica se dio cuenta que había un árbol del quebracho. El quebracho hay distintos tipos, y que el árbol del quebracho es una madera muy fuerte, pero que además de ser una madera muy fuerte, estos árboles milenarios, porque eran realmente milenarios, eran bosques vírgenes que no se tocaban, daban también un pequeño producto que servía para tintes, servía para como aceite, tenía varias funcionalidades, y eso se llamaba el tanino. El tanino era este líquido que surgía del árbol del quebracho y que era muy difícil de encontrar, y que los ingleses lo encontraron ahí de forma natural y se dieron cuenta que se podía explotar. Ahora, para poder explotar el tanino necesitaban tener la posibilidad de explotarlo a su manera, y para explotarlo a su manera significaba tener un tren propio, tener un puerto propio, manejar las rutas de comunicación, tener hasta una pequeña policía propia, tener también pueblos propios. Cualquier semejanza con lo que es el RIG y el sistema de la reforma laboral no es coincidencia, es volver a eso. Y la forestal se dedicó a explotar el quebracho y el tanino. Pero para eso necesitaba una mano de obra que no se fuera, que se quedara ahí, de gente que necesitara ese trabajo sí o sí, y que por obvia razón no le quedara otra que aceptar las redes de explotación de la forestal. La forestal tenía, pongámosle, pueblos armados donde no era lo mismo los gerentes, no era lo mismo el personal de segunda línea no argentino, no era lo mismo el personal de segunda línea argentino, no era lo mismo la parte de administración argentina, en general criolla, y no eran lo mismo los hacheros. Los hacheros eran los que vivían en chozas, los hacheros eran los que trabajaban de sol a sol, casi con sus familias, los hacheros eran los que se deslomaban ahí, y que, no como Adorni, y que les pagaban con monedas o billetes que eran de la forestal, para solo usar en la forestal y en sus tiendas. No se podían usar fuera de ahí porque no tenían valor alguno, porque ya desde aquella época el papel moneda o las monedas eran emitidas por los estados provinciales y después por el Estado Nacional a final del siglo XIX. Entonces, de esta manera, la forestal tenía atada a la gente porque no cobraba un salario de verdad. Entonces, al hachero
no le quedaba otra que tener que elegir. O elegir la explotación de la forestal, o elegir tal vez morirse de hambre e irse para otras tierras, para otros lugares, a buscar dónde explotar y qué explotar. Bueno, ahí la forestal empezó a hacer su política de explotación, de sobreexplotación de la tierra, pero estamos hablando también la misma época de ¿qué? La misma época de la aparición de el movimiento obrero. Y la aparición de este movimiento obrero era un movimiento obrero que lo que buscaba era otra visión del mundo, eran anarquistas, socialistas, y obviamente evitar este tipo de explotación que era la explotación de la forestal. Entonces, ahí, en ese contexto, es que la forestal no pudo contener esa balanza del movimiento obrero, donde paradójicamente anarquistas, socialistas, pero también radicales, los radicales de comienzo del siglo XX, hicieron presente su lucha obrera. Y ahí fue donde, por ejemplo, lograron sindicatos, pero con un problema. A la forestal no le interesaba que hubiera sindicatos. Y en el año 21, paradójicamente, también con un gobierno radical a nivel nacional y en la provincia, se produjo una de las matanzas más grandes del litoral, por afuera de las matanzas indígenas, que fue la persecución y el asesinato de cientos de obreros por manos de esta empresa. Bueno, esta empresa fue el nombre de la explotación tanto humana como explotación tanto personal, ambiental. Y bueno, es ahí donde nosotros nos vamos a ir metiendo, a ir desarrollando y tratando de entender qué significó la forestal, por dónde fue la forestal, qué terminó haciendo. Paradójicamente, mucho tiempo después, muchos años después, la forestal se va a transformar en el lugar, esos hacheros del norte de Santa Fe se van a transformar en quienes después lleven a cabo los que permitan que aparezca un grupo político, un grupo que llamaremos guerrillero o político militar, de gente que, yendo a hacer trabajo social y enterarse qué había sido la vida de esos obreros, cómo esos obreros habían padecido esos años de explotación, los llevara a conformar una organización que después tomó el nombre de Montoneros. Algunos de quienes integraron Montoneros surgieron de ahí. Pero bueno, para hablar de eso vamos a tener a un invitado que es un especialista en la forestal y en contarnos qué fue esa historia, cómo se desarrolló. Él es historiador, especialista en la forestal, tiene 2 libros, su nombre es Alejandro Jasinski y bueno, después de la tanda y de la canción hablaremos con él. Ahora, para seguir en tema, vamos a escuchar por Patricia Gómez Grupo de la forestal. Del fondo de mi historia vengo, camino Santa Fe boreal, para
sabiendo que es necesario meterse hasta acá para construir una sociedad diferente, que hay que ser solidarios, que hay que ser capaz de luchar por lo que uno cree, que no hay que esperar que a nadie le regalen, que nadie le va a regalar nada y que hay que meterse, entrometerse, comprometerse. No importa que no haya líderes políticos que nos entusiasmen como en aquel entonces, no importa que no haya Guevaras o Perón o Cámpora o lo que sea, sino que seamos capaces de construir liderazgos que transformen la realidad, que los jóvenes tengan su lugar por derecho propio, porque en aquel año 73 fue la juventud peronista también la que se ganó el derecho a estar allí. Un cero a la izquierda. Bueno, ahí lo escuchamos al querido Envar El Cadre hablando sobre, bueno, cómo las juventudes, ¿no? Cómo las personas debían ganarse, el pueblo ganarse el derecho a seguir peleando, a seguir estando presente en la lucha, por más que no se tengan a los líderes de antes, pero encontrando en el pasado esta cuestión de dónde referenciarse y que bueno, y que a veces las cosas hay que ganárselas en la lucha. Y bueno, para hablar de estas luchas, de estas historias, tenemos del otro lado del aire, acá estamos con unos problemas técnicos, así que no va a poder salir por Meet, pero sí por teléfono, porque lo viejo funciona, así que vamos a hablar con el historiador Alejandro Jasinski. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, genial Alejandro. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, Alejandro, contame, ¿cómo fue tu decisión de estudiar y analizar lo que fue la forestal? Bueno, yo soy licenciado y doctor en Historia. Hace más o menos, te diría que ya 15 años que empecé a estudiar la forestal. Y bueno, la primera decisión era estudiar el periodo histórico de los grandes conflictos obreros, 1900, hace un siglo exacto, de 1919 a 1921, y obviamente leyendo uno encontraba que había grandes episodios de conflictividad en distintas partes del país. La Patagonia, por ahí lo más conocido, la Semana Trágica en 1919 en Buenos Aires, la Patagonia en 1921, en 1922. Estamos hablando del periodo de la primera democracia argentina, ¿no? Sí, sí. La democracia radical de Irigoyen. Y bueno, leyendo la prensa de aquel momento, dentro de los grandes conflictos que existían en aquel entonces, había uno que me llamaba mucho la atención, el nombre, la forestal, pero sobre el cual había muy poco escrito. Claro. Y buscando materiales, bibliografía, trabajos, historiadores que se hubieran dedicado en otro tiempo a escribir esta historia, encontré que había solo una referencia, que era la de Gastón Gori, que estaba escrita, un libro clásico, y que estaba escrita en 1965, o sea, hacía medio siglo. Y todos los demás trabajos, alguno que otro que podía llegar a ver por ahí, en realidad no salían del marco o repetían lo que Gori había planteado en su momento. Vos pensás que Gastón Gori había escrito su libro conocido, La Forestal, sí, la tragedia del Quebracho Colorado, en el contexto en que la forestal se empezaba a ir del país, en los años 60, ¿sí? 60, estamos hablando el momento, digamos, de mayor conflictividad en el país históricamente, con las huelgas generales de la CGT, las tomas de fábrica, el gobierno radical condicionado de Ilia, la proscripción del peronismo, y un camino que nos iba a llevar al Cordobazo y a un proceso revolucionario en el país, ¿verdad? Y después, por supuesto, al periodo militar y a la gran represión. Entonces, en ese contexto, a Gastón Gori, que era un reconocido escritor literario de cuentos, ¿sí?, de ensayos, en Santa Fe, le piden que vaya al norte de Santa Fe a cubrir este evento. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la forestal? Que había tanta conflictividad, que tanto salía en la prensa, porque la forestal se estaba yendo, había sido una gran empresa durante 5 décadas funcionando en el país, y de repente estaba haciendo las valijas y se estaba yendo a África, ¿verdad? Sí. Entonces Gastón escribe ese texto, y en ese texto él, tratando de pensar qué había sido la forestal, qué había sido esa empresa que había generado tanta
ambigüedad de opiniones, no sé si ambigüedad, más bien tanto contraste de opiniones, entre los que creían que la Forestal era una empresa negrera, explotadora, y entre los que creían que la Forestal había sido una gran empresa, ¿no? Que había llevado la civilización al norte santafesino salvaje, dominado por las comunidades indígenas, ¿no? Y él, en esa dicotomía, él plantea y hace un planteo muy interesante de, bueno, la Forestal efectivamente había llevado, ¿no?, determinado desarrollo al norte de Santa Fe, y al mismo tiempo lo había explotado muchísimo. Y una vez que lo había terminado de explotar, se iba. Claro. ¿No? Y en ese reconto histórico que él hacía, él planteó o descubrió algo que hasta ese momento no estaba contado en la historiografía o incluso en la militancia, que eran las huelgas del 21. Eso había quedado olvidado completamente en la historiografía local. Tanto así que no se tenían, digamos, investigaciones sobre las características del proceso represivo que se había vivido en el año 21, que había tenido numerosa cantidad de muertos, de heridos, tanto como la Patagonia, ¿no? Pero sobre la cual no se había escrito mucho. Vos pensás que en el momento igual en que Gastón Gol escribió este libro, en el 65, Osvaldo Bayer, ¿sí?, estaba viajando por la Patagonia, haciendo entrevistas para descubrir la otra historia de la gran represión de la Argentina del centenario, ¿no? Sí, sí. Que era la de la Patagonia, y que él después la publica como Los Vengadores de la Patagonia, y después termina siendo conocida como la Patagonia Trágica, ¿no? Ambos libros, mira lo que te digo, terminan en los años 70 en 2 películas icónicas. Claro. La de la Patagonia Trágica y la de Quebracho. Claro, sí, sí. Son 2 películas que en ese contexto llenaban los cines, ¿no?, y agitaban el conflicto social. Bueno, te lo sitúo así para contarte un poco cuál era mi interés de pensar la Forestal, de por qué me llamó la atención, y obviamente eso me llevó a investigar qué había sido la Forestal, ¿no? Y la Forestal fue una empresa británica que principalmente, originalmente, en los años, te diría, a finales del siglo XIX, se funda como empresa francesa y alemana, y que después termnan quedándose los británicos. Ah, mira. ¿Qué hacía la Forestal? Ese dato no lo sabía. Bueno, porque en realidad la Forestal es una empresa que viene a comerse o a dominar lo que durante mucho tiempo llamó la industria del quebracho, extracto del quebracho, o la industria del tanino, ¿sí? El tanino era un producto que se encontraba adentro del quebracho, por eso extracto del quebracho, que tenía muchos árboles en el mundo, pero que la Forestal, el quebracho colorado en particular, tenía en gran cantidad, entonces convenía explotarlo más que otros árboles. En el norte de Santa Fe y sur del Chaco, la Argentina tenía el milenario bosque de quebracho, un bosque enorme que había tardado 500 por lo menos o más años en formarse, ¿sí?, porque el árbol de quebracho tarda bastante en crecer, y ese árbol, cuando el Estado Nacional conquista el norte de Santa Fe, conquista el Chaco, ¿sí?, a fines del siglo XIX, en paralelo a la campaña de la conquista lo que se llama la conquista del desierto en la Patagonia, ¿sí?, se dan las 2 campañas militares al mismo tiempo. Bueno, todo ese territorio que era dominio indígena hasta ese momento y que los mapas reconocían como dominio indígena, empieza a ser un territorio que se empieza, ¿no?, a cuadricular, a mensurar, a vender como propiedad privada a los colonios y a grandes en realidad eran bancos que compraban esos territorios en muchos casos y empezaban como a venderlo y a jugar financieramente en aquel entonces con esos territorios que ni conocían. Y los que primero llegan, te decía, eran unos alemanes y unos franceses, los hermanos Porteis y los hermanos Harteneck, que llegan ahí porque son financistas y trabajan en el ferrocarril que va subiendo de Rosario al norte, ¿sí?, y se van dando cuenta que hay posibilidades de explotación. Y los otros son alemanes que están muy vinculados a la industria del cuero alemana, a la industria de los zapatos, y que vienen acá a hacer la Argentina y encuentran una red de inversores en la cual encajan muy bien, y obviamente son aventureros, son lo que se llamaban los pioneros en aquel entonces, y van al norte de Santa Fe a ver qué pasaba.
Y en ese a ver qué pasaba encuentran que ya hay algunos experimentos, aserraderos en general, que trabajaban con la madera. Esa madera se utilizaba para construir las vías del ferrocarril, para construir los puertos, para la construcción en general. Encuentran que esa madera, además de servir para la construcción, puede servir para producir el tanino. Y en aquel entonces hay que tener en cuenta que la industria del cuero era muchísimo más importante de lo que es ahora. ¿Sí? Claro. Después aparecieron los sintéticos, los plásticos, los montón de productos que compitieron y desplazaron al cuero, pero el cuero en aquel entonces era una industria que uno la podía ver muy fácilmente todos los días en la calle, en los zapatos, en las camperas, en las carteras, en las máquinas incluso de transmisión, en las correas de transmisión de las bicicletas, de las bicicletas, digo, las máquinas industriales. En los zapatos de los soldados en la Primera y la Segunda Guerra, en las monturas de los caballos. Es decir, Argentina se convierte en aquel entonces, como lo es hoy para la, digamos, exportación de soja y minerales, litio, etcétera, en aquel entonces se convierte en el gran exportador de tanino del mundo. Claro. Y eso, obviamente, da mucha plata, como hoy la tienen las mineras, las aceiteras y otras grandes industrias exportadoras del país, ¿no? Y al dar mucha plata, no solo te permite a la empresa que lo explota llevarse ese dinero para invertirlo afuera, en otras acciones, en otras ramas de la industria o de las finanzas, sino que además te genera o te da la posibilidad de generar inversiones en el país. Si uno para y dice, bueno, son lo suficientemente altas como para pensar todo lo que se están llevando, y uno ahí entra el cuestionamiento, ¿no? Ahora, si uno piensa si esa inversión que se hizo localmente se destacó en el contexto de un país que no podía invertir, y bueno, efectivamente ahí me parece que está el núcleo o la raíz de lo que después va a dar a conocerse como dos grandes versiones, el de la forestal que lleva el progreso y el de la forestal que en realidad es una gran explotadora de trabajadores. Ahí te hago una pregunta, porque eso lo marcaste 2 veces recién y me parece importante porque también es lo otro que dijiste. Hasta que no aparece el libro de Gori, como que había como un olvido de lo que había pasado en el 20, pero a su vez hay 2 miradas de la forestal. Una que es la sobreexplotación del campo, la sobreexplotación de los trabajadores, y otra que es, bueno, no, pero trajo progreso, trajo caminos, trajo trenes, trajo industria. ¿Por qué crees que conviven esas 2 miradas y por qué crees que hubo ese olvido de ese olvido que tal vez no fue un olvido, sino que fue un olvido a propósito de eso que pasó en los años 20 con la fiereza con la que la forestal atacó a la organización obrera? Bueno, primero te reconstruye ese conflicto. En 1917, después de estar 15 años en el país, la forestal, y de fundar varios pueblos, la forestal tenía en aquel entonces, lo que es hoy norte de Santa Fe, 5 fábricas de extracto del quebracho, luego de ir arruinando a la competencia y quedándose con eso, ¿no? Las 5 fábricas eran la de Tartagal, Santa Fe, Villa Guillermina, Villa Ana, La Gallareta y Santa Felicia, y en un momento en el que el país tenía más de 60 fábricas produciendo tanino, ¿sí? ¿Se entiende la dimensión? Pero la forestal era la gran compañía exportadora que dominaba toda esa industria. Esos pueblos eran pueblos industriales. Claro. Obviamente con una conexión con la vida rural muy cercana, muy inmediata. No era una ciudad como uno puede pensar Rosario, Santa Fe o alguna ciudad más chica. Eran pueblos grandes con 20.000, 15.000, 10.000 habitantes que tenían o construían a su alrededor todo un sistema de obrajes y vida rural de los montes, ¿no? Entonces convivían en esos escenarios el obrero industrial, el empleado de la industria, el empleado de la compañía, las familias obreras, todos ellos en los pueblos de fábrica, y después vivían en los montes las familias hacheras, ¿no? El trabajador del hachero, por lo general soltero, pero no siempre, muchas veces con su familia y con sus hijos, que además constituía toda una fuerza de trabajo femenina e infantil, y en ese escenario, ¿no? Los más explotados, los más
digamos, sufridos por el nivel de explotación, por las condiciones de trabajo, por los niveles de remuneración de su esfuerzo, eran los hacheros. Claro. Por supuesto también sufrían los obreros de fábrica, los grandes, por distintas razones, pero sobre todo por el ritmo industrial tan agotador y tan explotador de la fuerza de trabajo, ¿no? De desgaste de la salud del obrero. Pero en las condiciones en las que se vivían los pueblos eran un poquito mejor que las que se vivían en los montes. Y después estaban los empleados, que eran los empleados de cuello blanco, los empleados que hacían la administración, que manejaban los boliches, manejaban el comercio, manejaban los ferrocarriles, ¿no? Entonces tenés como distintas capas de trabajadores y de pueblo, que obviamente eso genera distintas condiciones y distintos imaginarios. No todos vivieron de la misma manera, no todos estaban explotados de la misma manera. Cuando se forma el sindicato en 1917 o empieza a formarse en ese contexto a partir de distintas luchas, estamos en el momento más conflictivo de la historia argentina en ese contexto, ¿sí? Cuando después de finalizada la Primera Guerra y aparecía la Revolución Rusa, los sindicatos en el país, sus distintas vertientes, anarquistas, sindicalistas, revolucionarios, socialistas, construyen fuerza obrera a partir de su participación previa. Y llegan al norte de Santa Fe, se crean los sindicatos y obviamente la empresa empieza con los despidos masivos, con la represión limitada, pero focalizada en los militantes, con sus propias fuerzas privadas, pero también convocando a las fuerzas del orden provincial, como eran policías y guardiacárceles. Bueno, ese conflicto después de 2 años, y después de que los obreros arranquen enormes condiciones y enormes derechos en un conflicto muy largo, en el cual participó Juan Perón, que era entonces un teniente del ejército del regimiento de infantería. Bueno, ese conflicto, los trabajadores llegan a casi obtener un convenio colectivo cuando todavía no existían los convenios colectivos, que la empresa empieza a aplicar muy a cuentagotas, aumento de salario, 3 turnos de 8 horas la jornada de trabajo, mejores condiciones de higiene, mejores condiciones de carnicería, reincorporación de los despedidos, reconocimiento del sindicato. Bueno, a poquito tiempo la empresa cae con su tropa privada, la Gendarmería Volante, que era la tropa que efectivamente iba a tener a su mando, bajo su mando, porque la financiaba la empresa, era una tropa oficial, era una especie de mixtura entre policía y ejército, la policía montada, que es lo que después termina siendo la Gendarmería Nacional, ¿no? En el año 18. Y esa gendarmería responde a las órdenes de los gerentes y hace barbaridades, hace una represión tan desmedida que incluso la prensa como La Nación o la prensa como El Orden a nivel provincial se quejan de que son maltratados los trabajadores, la familia, los periodistas, pero no es maltratado. Aparece el abuso, aparece el asesinato, aparecen las violaciones, las denuncias que aparecen en la legislatura provincial de Santa Fe, en la prensa de ese momento también, no tienen nada que envidiarle a lo que después va a ser el terrorismo de Estado, ¿sí? O sea, el nivel de violencia que se vive tiene esas características. Y eso explica un poco lo que vos preguntás respecto del olvido, ¿sí? Represión de determinadas características tan altas, tan violentas, obviamente genera temor, genera silencio, genera disciplinamiento, ¿sí? En los que quedan en aquellos pueblos, porque quedan bajo un régimen donde la forestal no reabre las fábricas por 2 años, mantiene a la población viviendo de raciones. Algunos se van, los sindicalistas que sobreviven se van, los que no quedan presos, o los que no mueren, o los que no son heridos, y después de 2 años la empresa reabre sus fábricas. Y empieza otra historia en la forestal, que es esta otra historia que yo relato, porque yo tengo 2 libros, uno es Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, que trata de este conflicto, y el otro se llama El Encanto del Tanino, que es pensar cómo la empresa logró crear su memoria, digamos, cómo logró instalar o construir la imagen de una empresa benefactora. Claro. Ahora, esto no es un fenómeno que uno no va a ver ni en otros lados del país,
ni en otros lados de América Latina, ni siquiera en el mundo. El formato de empresa que la Forestal desarrolló es un formato muy típico, sobre todo muy típico de aquellos años, fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde distintas empresas del mundo desarrollado, ¿no? del imperialismo, uno podría decirlo con otras palabras, van hacia distintos rincones del mundo. Pensá que en el siglo XIX Europa se reparte África, se reparte literalmente. Entonces van a distintos lugares y explotan recursos naturales, mineros, recursos naturales como los bosques, como los lagos, etcétera, con empresas que no tienen ningún tipo de infraestructura a su alrededor. Entonces la empresa tiene que obligatoriamente, para explotar ese recurso, desarrollar sistemas de vivienda, sistemas de transporte. Después les van a exigir que hagan sistemas educativos, que desarrollen sistemas sanitarios, ¿sí? Pero obviamente todo eso tiene que ver con que es un combo que es obligatorio. Claro. Porque si no, la empresa no puede atraer a la población trabajadora, no la puede fijar al territorio y no la puede poner en movimiento para producir lo que necesita producir. Entonces, esa es un poco la raíz de por qué desde muchos años el proceso conflictivo y la masacre de la Forestal queda olvidada, y por qué en realidad queda más presente la idea de una empresa benefactora que tuvo su etapa de oro en el famoso Chaco salvaje, ¿no? El infierno verde, como se decía en aquel momento literariamente. Ahí te pregunto, Alejandro, ¿y cómo fue la relación de la Forestal con el peronismo? Cuando llega el peronismo al poder en el 46, ¿cómo se adapta sindicalmente, organizativamente, con un gobierno que era distinto a lo que se venía hasta la época? Bueno, la Forestal ahí primero tiene un momento conflictivo con el gobierno de Irigoyen. Claro. El gobierno de Irigoyen que tiene una relación muy ambigua con las clases dominantes, que al mismo tiempo que va a habilitar por primera vez las negociaciones sindicales, y tiene una beta nacionalista, ¿sí? Que incluso fuerza a la empresa a vender algunas grandes propiedades que tenía. Bueno, hay toda ahí una dinámica que se recrea después con el peronismo. Y en ese recrearse con el peronismo, mira, la Forestal en sus memorias, la empresa, ¿no? Sí. E incluso después de la poca historiografía que trató el tema, toca al peronismo como una de las grandes razones por las cuales la Forestal se va del país. ¿Sí? Y efectivamente la Forestal empieza visiblemente a hacer sus valijas en la etapa del peronismo. ¿Por qué? Por el IAPI, principalmente, es decir, el control del comercio exterior, por los laborales que otorga el Estatuto del Peón Rural y determinadas políticas, ¿sí? Que no es que no estaban previamente en la Forestal, pero efectivamente el peronismo lo que hace es expandirlas. Entonces esa expansión cuantitativa de beneficios o derechos que obtienen los trabajadores en el país se transforma en un cambio cualitativo de las relaciones de fuerza entre trabajadores y empresarios. Y eso obviamente está en el trasfondo de por qué la Forestal se va. Lo cierto es que la Forestal se va porque ya estaba haciendo las valijas desde 1921. Toda la guita que la Forestal hace durante 2 décadas en el país, explotando el quebracho y explotando a los trabajadores, la pone a partir del año 21 en el desarrollo de la misma industria, pero en África. Primero en Sudáfrica, después en Kenia, después en Zimbabue. Y va desarrollando con otros árboles, con otros recursos, la misma industria. Y va proveyendo y se va haciendo la idea de que toda esa plata además la tiene que poner en una industria que se va a ir achicando también, que va a ir perdiendo su momento histórico y que obviamente pierde su caudal frente a la competencia, decíamos, del caucho, por ejemplo, y de otros sintéticos. Entonces, cuando viene el peronismo y entrega, digamos, y genera una política de empoderamiento de los trabajadores, es el momento en que la Forestal en realidad aprovecha para justificar su salida. Y es en la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, que amparándose en su Commonwealth, es decir, en su comunidad, digamos, de intereses británicos, del Imperio Británico, se termina yendo a Sudáfrica. Allí en Sudáfrica explota la mimosa, que es el árbol que se cultiva mucho más rápido, de hecho se cultiva a lo que era la experiencia de quebracho, y traslada todas sus operaciones allí. Lo que hace es irse muy lentamente
levanta una fábrica en el 30 y pico, levanta otra fábrica en el 45, de otra en el 52 y la última en el 63, que es la de la Galleta. En todo ese contexto, los trabajadores forman de vuelta el sindicato. Previamente, en los años 30, los trabajadores y los militantes comunistas son los que vuelven a fundar el sindicato en el año 36, y que son esos trabajadores comunistas los que firman los primeros convenios bajo el gobierno de Perón, los primeros convenios oficiales de los empleados y trabajadores. Y después, como pasa en general en todo el país, el comunismo empieza a alejarse en función de sus errores políticos, y los sindicatos empiezan a ser ganados por el peronismo, y se forma la FATITA, la Federación de Trabajadores del Tanino, que va a tener ya no su sede en Santa Fe, porque la Forestal se va de ahí, sino que va a tener su sede en Resistencia, Chaco, porque la industria va a continuar su letargo en el norte, más allá en el norte del país. Hoy la industria sigue existiendo, hay 2 fábricas de Tanino, en Formosa, en Chaco, pero bueno, no tienen ya las potencialidades que tenía en aquel momento. Alejandro, se me acaba el programa, pero te hago una última pregunta, y es justamente un poco lo dijiste recién, pero ¿y se fue la Forestal? ¿Y qué dejó la Forestal ahí en el norte de Santa Fe y el sur del Chaco? Bueno, dejó mucha memoria. Mirá, hoy nosotros estamos yo estoy con un colega allá de Santa Fe y otros compañeros dando un seminario de historia del norte de Santa Fe para docentes, para estudiantes, y allí estamos trabajando un poco sobre, bueno, efectivamente, qué dejó la Forestal. Es uno de los temas, ¿no? Lo que tiene que ver con la memoria, la recuperación patrimonial, lo del turismo educativo. O sea, los pueblos del norte de Santa Fe han recuperado un montón de vida en los últimos años. Para el que quiere ir a visitarlos, es un hermoso recorrido para hacer histórico, turístico. Además, el norte de Santa Fe y toda esa zona es muy linda a visitar. Están las reservas naturales de Chacaunidad ahí en esta zona del litoral. Así que bueno, es un paseo que pueden hacer. ¿Qué dejó hoy? Son pueblos que están volviendo a crecer después de lo que se llamó esa etapa de los pueblos fantasmas, tal como la describió Rodolfo Walsh en el año 69. Y son, digamos, en ese momento la Forestal lo que dejó es un bosque obviamente completamente depredado. Claro. Depredado es que ese bosque de quebracho ya no servía para la industria del tanino, quedó bastante poco. Los quebrachos fueron creciendo naturalmente después con el tiempo, pero no al nivel de lo que estaba antes, y además hoy son campos dedicados generalmente a la ganadería, claro. Que es a lo que se dedica fundamentalmente el norte de Santa Fe. Pero bueno, ¿qué dejó también? Dejó novelas. Hay muchas novelas que se han escrito en el último tiempo a raíz de estas historias de que uno fue rescatando de las revueltas obreras. Hay una muy interesante, muy linda para leer. Zapucay es una escrita hace poquito por un escritor español. Monte de Silencio por Alicia Barbieri, que es una escritora santafesina. Bueno, hay muchísimo material para leer y para ver el que quiera seguir enterándose no solo desde el lugar de la historia, sino también desde la literatura. Alejandro, muchas gracias en esta semana tan particular, en estas semanas tan particulares, porque son marcadas por hechos históricos y por historia argentina. Muchas gracias por estar acá y comentarnos de qué fue la Forestal y qué es hoy todavía la Forestal en la memoria. No, gracias a ustedes, y tengan siempre en cuenta que uno le cambia los nombres, ¿no? Y encuentra muchas similitudes en el presente. Por eso la Forestal siempre nos da mucho material para aprender y sacar conclusiones y lecciones. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchamos, Alejandro Jasinski. Bueno, superamos un poco los problemas técnicos, pero porque nada nos impide, porque arranca o no arranca, sí, siempre arranca, y arranca 1-0 a la izquierda, pero ahora no arranca, termina. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Les recuerdo obviamente a nuestros auspiciantes. Por un lado, Malungo Libros, lo mejor en cultura afro de la Argentina. Si quieren leer algo, quieren saber algo de cultura afro, Malungo Libros. Si mencionan el programa, tienen un 20% de descuento. ¿Les interesa algo del norte argentino, que sea un morral, que sea algo que puedan usar? Bueno, ahí tienen a Viento Norte Indumentaria, @vientonorte_indu, @vientonorte_indu, lo mejor en marroquinería del norte argentino. Si nombran al programa, tienen un descuento. Y ahora tenemos también a La Amanecida, Cabañas La Amanecida en Tilcara. ¿Querés
pasar unas buenas vacaciones, querés alejarte, descansar, bueno, ahí tenés La Amanecida Tilcara. Así que ya sabés, o entrás por su página de Instagram, La Amanecida, o si no, al 388-456-7399, 388-456-7399, y si mencionás el programa, tenés un 15% de descuento. Así que ya lo saben. Y bueno, nos despedimos. Saludos a todos y todas los que siempre están del otro lado. Santiago, Mariano, la profe Julia, el profe Ignacio, Javier, ya saben todos y todas. La profe Ovalle, feliz cumpleaños. Y a mis tres amores, Guada, Lourdes y Eli. Me acompañó del otro lado Agostina López San Martín. Mamá, de Argentina. Ahí ya lo han escuchado. Y bueno, nos vamos despidiendo escuchando a la Sinfónica del Rock. Y también medio homenaje a La Forestal, medio homenaje al Indio, haciendo Juguetes Perdidos. Esto fue Un Cero a la Izquierda. Hasta el próximo miércoles.